El diálogo genuino es existencial porque nace del encuentro de dos seres que con sus historias personales confluyen espaciotemporalmente e integran el saber formado por la experiencia de cada uno de ellos. Esta posibilidad contribuye a redescubrir el sentido de sus vidas y es poético porque se crea y se devela con el lenguaje del cuerpo y del habla. Con respecto al diálogo médico-paciente, en su perspectiva del arte de curar, al médico le corresponde generar una actitud prudente y comprender al paciente como un ser total que además se encuentra enfermo. En un horizonte ideal, lo óptimo sería que el paciente, en diálogo consigo mismo, entendiera la enfermedad como una extraordinaria posibilidad de autoconocimiento y asumiera la costumbre del autocuidado. Por otra parte, que concibiera al médico como al ser que puede orientarlo, pero que no es el único responsable de su curación. De igual manera, también se puede afirmar que el diálogo del médico con el paciente le sirve al primero de los dos para comprender la complejidad de la naturaleza humana y desde su vocación cumplir con su juramento hipocrático. En los momentos de mayor crisis es cuando se necesita que quienes asuman la profesión de médicos o de profesionales de la salud sean personas de profunda vocación, es decir, que estén comprometidos con ese llamado interior que un día los llevó a ingresar a una facultad de medicina o a una facultad de odontología o de enfermería, etc. Cuando existe una vocación de servicio y se comprende todas las connotaciones profundas que tiene el juramento hipocrático, la persona precisamente tiene que ser poeta, porque es que el poeta es el creador. El poeta es el que logra ingeniárselas para en ese diálogo con el paciente brindar un trato adecuado que haga que el paciente incluso no se sienta paciente, sino se sienta una persona respetada, digna, con derechos, que es escuchada. Muchas veces los médicos, partiendo de su prepotencia positivista, ignoran, por ejemplo, la fenomenología que el paciente tiene frente a su enfermedad y no lo escuchan lo suficientemente. Ese no escucharlo implica muchas veces desviar todo el proceso del diagnóstico y pues ni hablemos de cómo logra trastocarse el tratamiento. Entonces por eso sí es importante que haya una magnífica relación de compromiso con el profesional de la salud, independientemente consigo mismo, por más que el sistema de salud no sea el mejor posible. Es importante precisamente crear las condiciones para mejorar ese sistema, que el médico y todos los profesionales tomen conciencia de ese gran compromiso que han adquirido. Quisiera hacer un comentario frente a la observación que hiciste relacionada con el sistema educativo, las universidades que preparan a los médicos. Precisamente tú que eres hombre de academia, sabes que lamentablemente las universidades también son empresas, se han convertido en empresas donde lo fundamental es el negocio, y es importante entrar a revisar los programas que siguen las facultades de medicina para mirar realmente dónde están los componentes humanos en el proceso de la carrera. Recuerdo el año pasado que con un médico hicimos un congreso de salud, un congreso sobre el arte de curar, y él decía algo muy interesante. Decía: a través de toda mi carrera lo menos que vi fue humanidad, mucha ciencia y poca humanidad. Pero ya para responder de una manera muy sintética a tu pregunta, desde el arte de curar gadameriano, la salud se asemeja a un estado natural de equilibrio y la enfermedad es la ruptura de ese equilibrio. Este concepto también nos sirve para la comprensión de la naturaleza, si observamos en ella el orden en el que se desarrollan sus procesos. De esta manera, se interpreta el equilibrio como una manifestación de la naturaleza.
Si partimos de esa idea, toda intervención médica es un intento de restaurar el equilibrio alterado, permitiendo que la vida recupere su ritmo y armonía con el entorno y el mundo. Por otra parte, la enfermedad también es un camino de conocimiento, reflexión y superación de sí mismo. Muy bien. Para muchos, la filosofía pareciera no tener que ver mucho o nada con el ámbito de la medicina. Sin embargo, precisamente hoy el profesor Raúl Guzmán se ha encargado de mostrarnos una perspectiva a la que en general no estamos acostumbrados. Y con esto llegamos al final de nuestro programa.